Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta actividad del curso que dirige doña Violeta y doña Lorena, y que se enmarca precisamente en las mejoras y el proceso de mejora que tratamos de hacer semestre a semestre en los cursos y en el plan de estudios de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, así también en la licenciatura en Administración Pública. Y en mi caso, como director de la unidad académica, me siento muy complacido, no solamente de la organización de estas actividades, donde ustedes van a poder compartir y escuchar sobre temas que en este momento son de mucha importancia para las organizaciones en general y las organizaciones públicas en particular, y me complace mucho poder saludar a Michael Porras, que está ahí terminando de ajustar. Michael Porras es un egresado de nuestra escuela de la licenciatura en Administración Pública y es joven todavía, ¿verdad? De acuerdo a la ley todavía sos joven, Michael. Bueno, entonces ahí la ley le favorece para todavía catalogarlo como persona joven. Los países de Medio Oriente, en Túnez por ejemplo, donde hay revueltas populares convocadas utilizando las redes sociales para promover participación ciudadana, para ejercer el derecho, por ejemplo, de votar en elecciones libres y transparentes. Eso ha estado sucediendo, pero la realidad costarricense es una que no es muy favorable a la participación ciudadana. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD dice que en Costa Rica prevalece una conducta apática hacia la participación en organizaciones sociales, en organizaciones civiles. Esto es de un estudio de hace un par de años ya, el estudio del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del año 2013. ¿Cuántos de ustedes participan en el consejo de la persona joven de sus cantones? Que levante la mano. ¿O cuántos de ustedes participan en la asociación de desarrollo integral de su comunidad, de su distrito? O bueno, pongámoslo en el ámbito académico, universitario, ¿cuántos participan en la asociación de estudiantes, en las elecciones federativas, en las asambleas de escuela, cuando hay que nombrar representantes, ¿no? Es decir, bueno, aquí porque ya estamos entonces en el contexto universitario, quizás haya una mayor participación. Pero llevemos esta misma pregunta que les estoy haciendo hacia sus padres, hacia sus amigos. ¿Cuánta participación ciudadana realmente estamos haciendo en el día a día? Y esta afirmación del Programa de Naciones Unidas, este análisis que hace, nos da también una clave muy importante. Hay un nivel bajo de participación y eso provoca y limita la existencia de una sociedad civil dinámica y propositiva. No hay gobierno abierto sin una sociedad civil proactiva, sin una sociedad civil que se convierta en contraparte del gobierno. Atrás quedaron los años donde el gobierno era el que proveía de todo y la sociedad civil era nada más, o los ciudadanos éramos nada más receptores. Ese es el concepto que viene a cambiar con gobierno abierto. Adicionalmente también hay una serie de descontentos que son válidos, descontentos que van desde la platina en Costa Rica hasta descontentos producto, digamos, de la crisis financiera mundial de hace unos 5 años atrás, que llevó a Obama, un poco más, que llevó a Obama, digamos, a ganar las elecciones. Había un gran descontento que se materializa, ¿no?, en lo que en Costa Rica el programa de Estado de la Nación nos ha dicho en su informe número 20 que en Costa Rica, haciendo referencia a nuestro país, existe hoy día un mayor escrutinio ciudadano sobre la función pública. Es decir, las redes sociales, las nuevas tecnologías de información y comunicación, el WhatsApp, para ponerlo en un término muy coloquial, nos permite a nosotros la exigencia al instante
Nos permite enterarnos de algo que sucede y criticarlo inmediatamente en Facebook, en Twitter, o a publicar una foto y un meme en Instagram, ¿no? Y bueno, entonces el programa de Estado de la Nación dice eso, y dice que hay entonces una creciente fiscalización del ciudadano sobre lo que está ocurriendo. Pero eso contrasta con lo otro que les mencionaba que decía el PNUD, que es que aunque nosotros nos quejamos y fiscalizamos y decimos y nos creemos muy sabelotodos hasta cierto punto, si se me permite, no participamos. Es decir, nos quedamos sentados muchas veces detrás del escritorio o en nuestra casa viendo las noticias, pero no provocamos la acción. Es decir, somos muy críticos, pero no somos propositivos. Las redes sociales han venido a dinamizar estas cosas que yo les decía. ¿Por qué? Porque las redes sociales también permiten que hayan foros de debate, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, o que haya un mayor dinamismo, no solo en la crítica, sino también en la presentación de propuestas. Hay municipalidades en Costa Rica donde invitan a las sesiones del Consejo Municipal, están invitando a través de un mensaje de texto, por ejemplo. No sé si eso será eficiente o no, no lo hemos entrado a analizar, pero ya hay una provocación hacia que el ciudadano participe utilizando redes sociales que ustedes, estoy seguro, conocen muchísimo mejor que yo. La pregunta hacia ustedes: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo ustedes en el día a día? ¿Para qué? Para luchar contra la corrupción, para exigir participación ciudadana en los espacios que a ustedes se les ocurran. En el espacio desde el maltrato al animal, al perro del barrio, que es algo que parece que muy común acá, o hacia el maltrato producto de esta situación tan lamentable de la violencia contra las mujeres y todo el asunto del muchacho que denunció al señor que estaba acosando a la muchacha. Ya ustedes saben lo que pasó, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para exigir un cambio y para potenciar esa transparencia y esa participación ciudadana? Esa pregunta es válida porque nuevamente, y ya vamos a entrar al concepto de gobierno abierto, no hay gobierno abierto sin participación ciudadana. No hay gobierno abierto sin una sociedad civil proactiva, dinámica, que le exija al gobierno respuestas, pero que también le diga, no solo le toque la puerta del escritorio o de la puerta de no solo toque el escritorio o la puerta de una oficina, sino que también se convierta en un actor propositivo. Y todo esto nos lleva a que hay una gran diversidad de actores a nivel nacional que están moviendo estos temas. La innovación gubernamental producto de las tecnologías de información y comunicación es algo de lo que nos podemos apalancar, y la comunicación, donde ya no es la comunicación uno a uno como en esta imagen que está acá al margen derecho de mi mano derecha. No, ya la comunicación no es uno a uno, ahora la comunicación es multicanal, multidireccional, y con todo eso nos tenemos que enfrentar para hacer realidad lo de gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Una pregunta que muchos de los que hemos estado trabajando en esto nos gusta hacer, porque hay una presunción de que este tema no lo conoce todavía más que un club de amigos, es decir, son muy pocas las personas que lo conocen. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado antes del día de hoy de gobierno abierto? ¿Alguno? ¿Alguna? Allá hay un compañero atrás, un par, porque se los pusieron en la cátedra, en los materiales de estudio posiblemente. Entonces, y bueno, y eso me alegra muchísimo. Conversaba con un amigo en redes sociales de que esto debería de empezar a formar parte de la currícula de los planes de estudios de los estudiantes como ustedes, que estudian, valga la redundancia, una carrera tan relacionada con el quehacer gubernamental, bueno, como administración aduanera en el caso de ustedes, ¿no? ¿Qué es gobierno abierto? Bueno, aquí es una descripción, luego vamos a entrar más en detalle a esto. Gobierno abierto es un nuevo paradigma de reforma del Estado y modernización de la administración pública. Partamos por ahí. Es una nueva forma de entender el quehacer gubernamental. Y ojo, acá
una cuestión. No estamos hablando solamente de lo que hace el Ejecutivo, es decir, no estamos hablando solamente del Ministerio de Comercio Exterior, donde yo sé que ustedes quieren llegar a ser ministro o ministra del ramo o viceministros. No, hablamos también de los poderes legislativos. ¿Qué está haciendo la Asamblea Legislativa? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? Es un nuevo paradigma de gestión pública que lo que dice es que el gobierno debe de actuar como una plataforma en la cual interactúan múltiples actores. Quedémonos en esta parte de múltiples actores. Hablamos de actores gubernamentales, es decir, una relación entre los actores del mismo ecosistema gubernamental, que haya una comunicación fluida, una compartición. Creo que ese verbo no existe, cuando se comparten bases de datos entre instituciones gubernamentales a través de interoperabilidad y no me tienen que estar pidiendo a mí, por ejemplo, una copia de la cédula de identidad porque ya el registro civil ya comparte esas bases de datos con instituciones para que se haga una consulta y sepan que soy yo el que voy a hacer un trámite o un servicio. Pero los múltiples actores no solo son dentro del aparato gubernamental, también están actores del sector privado, actores de la academia, ¿dónde están los medios de comunicación y dónde está la sociedad civil? Aquí quiero hacer una pausa con respecto a la sociedad civil. Cuando en octubre del 2012 yo asumí la coordinación de este proyecto a nivel nacional, las reglas del juego lo que decían, ahorita les voy a decir quién dice las reglas del juego, pero las reglas del juego lo que decían era, usted tiene que consultarle a la sociedad civil. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Dónde está la sociedad civil? Si fuese tan fácil de ir a tocar una puerta y decir, aquí encontré a la sociedad civil, pero no, es que sociedad civil está en Limón. La señora que tiene una organización que ni siquiera tiene que estar inscrito ante el registro nacional, ¿no? Puede ser una organización, un colectivo de mujeres que lo que quieren es defender la playa donde está el desove de las tortugas. Ahí hay organización de la sociedad civil. Pero también organización de la sociedad civil es una organización conformada ante el registro nacional como IDEAS o como Costa Rica Íntegra o como IPLEX, que son algunas organizaciones del ecosistema. Entonces, la pregunta de a dónde vamos con los temas de gobierno abierto, que no puede haber gobierno abierto sin sociedad civil, y esta pregunta entonces, ¿dónde está la sociedad civil? Hay que estarla buscando constantemente, hay que estarla convocando constantemente, y no necesariamente a través de las redes sociales o a través de una comunicación como estamos acostumbrados ahora, que todo lo comunicamos a través de correos electrónicos. Hay personas de organizaciones sociales que quieren hacer transparencia, que quieren hacer participación ciudadana, pero que no necesariamente, producto de la brecha digital, tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación. Múltiples actores que actúan para crear valor público de forma colaborativa. En otra presentación ahora vamos a hablar de qué es valor público. De forma colaborativa, eso también ténganlo ahí en mente, porque ese es uno de los principios de gobierno abierto, la colaboración cívica. Todo esto busca mejorar la gestión de los recursos públicos, una mayor eficiencia en el gasto, facilitar la rendición de cuentas, asegurar la participación efectiva de la ciudadanía y aprovechar los avances que las tecnologías de información y comunicación proveen y aportan a la administración gubernamental a través de estrategias de gobierno digital. Una pausa en esta descripción. Gobierno abierto no es gobierno digital. Gobierno abierto no es una evolución de gobierno digital. Gobierno digital es la aplicación de los avances de las tecnologías de información y comunicación para hacer más eficiente, más rápida, más ágil la gestión gubernamental. Ustedes no tuvieron que llenar bolitas en una hoja para hacer la matrícula en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que las profesoras y yo sí tuvimos que hacer eso. Ahora ustedes ingresan a un sitio web y tienen una cita ya programada de acuerdo a su promedio, y ahí asignan los cupos y
el sistema es automatizado. En aquel momento, cuando yo ingresé, tenía que llenar bolitas y decir, bueno, quiero el grupo 003. Y entonces esa hoja alguien la procesaba a mano. Sí, eso suena muy arcaico, pero bueno, yo tengo 30 años, ustedes pueden tener 20. Hace 10 años entonces, que yo ingresé en el 2003, eso sucedía. Entonces, gobierno digital es hacer más ágil, más eficiente la gestión de las instituciones públicas, de una universidad, de la municipalidad, para que me otorgue una patente comercial y empezar a operar una panadería. Que haya eficiencia en esos trámites, eso es gobierno digital. Gobierno abierto utiliza todo eso, pero para hacer transparencia, participación ciudadana y colaboración cívica. Esta es la tesis que yo traigo, de que no es una evolución, el gobierno abierto no es una evolución del gobierno digital. Hay autores que sí dicen que es una evolución, principalmente investigadores de Corea del Sur, que Corea del Sur es la potencia en gobierno digital, en gobierno electrónico, en el avance. Le estaba contando a la profesora Lorena que bueno, para Corea del Sur sí hay un avance, sí es como estadios de evolución, el gobierno abierto, y ya ni siquiera hablan que después del gobierno electrónico estaba el gobierno abierto, ahora hablan del gobierno inteligente, por ejemplo. Pero en el contexto costarricense son dos cosas, el gobierno abierto y el gobierno digital son dos cosas que van de la mano. No son una, no es evolución de la otra, ni son lo mismo. Entonces, haciendo aquí un resumen, el gobierno abierto es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de gestión público, donde la ciudadanía está en el medio de las acciones y las políticas públicas. Como les comentaba, ya la ciudadanía no solamente es receptora de la ejecución de las políticas públicas, sino la ciudadanía es propositiva de política pública. Pasa del hermetismo y el secretismo a la apertura, pasa de lo autorreferente a lo inclusivo y participativo. Autorreferente, ¿a qué nos referimos? Donde el gobierno es el que gestiona todo, y ahora más bien es a la inclusión y la participación para co-crear y co-generar valor público. De lo analógico a lo digital como herramienta, lo cual quiere decir que no es que es una evolución, es que utiliza lo que se hace en gobierno digital como una herramienta para avanzar en gobierno abierto. Y esto es súper importante, es un medio, un proceso, no es un fin en sí mismo. El gobierno abierto es un estadio cultural, es a lo que tenemos que aspirar en este nuevo modelo de gestión pública. Pero no es que vamos a alcanzar el gobierno abierto y entonces nos vamos a poner aquí un pincito que dice ya tengo gobierno abierto. No, o sea, eso no lo puede alcanzar ningún gobierno y es absurdo pensarlo de esa manera. Les mencionaba, y acá los invito a analizar con detenimiento sus tres principios, que es parte de lo que me gustaría que se lleven una vez que salgan de esta exposición, de esta pequeña charla, que son los tres principios de gobierno abierto: participación ciudadana, transparencia y acceso a información y colaboración cívica. Son los tres pilares con los cuales se construye un gobierno abierto. Transparencia y acceso a información. Sin acceso a información veraz, oportuna, con un acceso neutral, no habrá gobierno abierto. Porque el acceso a información pública es la base para generar transparencia, para generar rendición de cuentas. Participación ciudadana se da cuando el gobierno genera espacios de encuentro, canales de comunicación, a fin de que los ciudadanos puedan retroalimentar la opinión que yo como funcionario público estoy teniendo. Cuando yo, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, yo, Viceministerio de Telecomunicaciones, lo pongo a consulta de los actores interesados para que me digan qué de ese plan, qué de ese documento hay que suprimir, hay que eliminar, hay que cambiar, hay que modificar.
Ahí hay participación ciudadana. Les mencionaba, bueno, ¿cuántos de ustedes participan en el Consejo de la Persona Joven? Ahí podemos hacer participación ciudadana, o participación ciudadana cuando vamos a las sesiones del Consejo Municipal de nuestros cantones a escuchar, por ejemplo, la deliberación del presupuesto municipal que se aprueba todos los años para mandarlo a la Contraloría General de la República, por ejemplo. Y colaboración cívica, que es un estadio más avanzado. Digamos que estos tres principios en este orden que aparecen es en el orden en el que se deben potenciar. Transparencia, el acceso a la información para que me permita a mí participar con información, valga la redundancia, veraz, para que yo pueda tener una opinión crítica informada. Y la colaboración cívica significa sentarme a trabajar con las autoridades gubernamentales, con comisiones de trabajo, a echar a andar política pública, a gestionarla. El ciclo de la política pública, igual que el ciclo, digamos, de un ciclo administrativo, ¿no? Desde que yo estoy planificando, pensando cómo resolver una problemática en la política pública, con el gobierno abierto lo que se busca es que ahí esté sentada la sociedad civil, ahí estén sentados los grupos interesados. Eso no es que es necesariamente nuevo, sino que las nuevas tecnologías de información y comunicación dan herramientas para que eso se facilite, y adicionalmente exige como una concepción dentro de el concepto mismo, que esté la sociedad civil involucrada. Esos son los tres principios de gobierno abierto. Rápidamente yo quiero comentarles estas filminas que vienen, que no es necesariamente entonces que el gobierno abierto, que viene desde el año 2011, este concepto se empieza a acuñar un poco de por ahí del 2011 con más fuerza, pero viene más o menos de los 2000, del año 2003 por ahí. Hay en Costa Rica un avance que permite con un marco normativo, digámoslo que robusto, un poco más robusto que en otros países, apalancarnos para exigir que lo de gobierno abierto realmente sea una realidad. Marco normativo para el gobierno abierto. En cuanto a participación ciudadana, que es uno de los principios de gobierno abierto, el precepto de participación ciudadana está establecido en la Constitución Política, en su artículo 9 y en el artículo 5 del Código Municipal, que dice lo siguiente: las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente, democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. ¿Cuánto de esto hacen las municipalidades? Yo les dejo un signo de pregunta, y por eso es la necesidad de avanzar hacia un Estado abierto. Hasta que las municipalidades no empiecen a hacer cosas de gobierno abierto, mejor no hablemos de esta temática como Estado abierto, que es hacia lo que quisiéramos avanzar. En cuanto a acceso a información, es cierto, no existe una ley específica en la materia de acceso a información pública en Costa Rica. Costa Rica y Argentina son los dos países de América que no tienen ley de acceso a información pública, lo cual es un punto muy negro en una hoja, digamos, que en Costa Rica es medio gris, no es tan blanca, pero que le pone a Costa Rica en una situación un poco incómoda cuando en los foros internacionales se dice que no hay una ley de acceso con base en la cual los ciudadanos puedan exigir el derecho de acceso a información pública. Pero por otro lado, hay quienes defienden que el derecho sí está resguardado por la Constitución Política en su artículo 30 y que con eso es suficiente, que ya con el artículo 30 constitucional yo puedo ir a exigir a una institución gubernamental, la que a ustedes se les venga a la mente en este momento, yo puedo ir a exigir que me den información, por ejemplo, de cuánto gana un funcionario público. Esa información es pública según la Sala Constitucional, que, como ustedes saben, la Sala Constitucional es la que vela por el cumplimiento de la Constitución Política, ya regulado a través de de jurisprudencia muy variada este derecho de acceso a información pública. Y bueno, el Sistema Nacional de Archivos en su ley de creación, en el artículo 10, incluye un principio general donde dice que es de acceso público toda la documentación, valga la redundancia, de naturaleza pública.
Hay toda una discusión que se empieza a dar en el país desde hace unos años de si es necesaria o no una ley de acceso a información pública. Hablábamos ahora con la profesora, bueno, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando los mandan de la universidad a hacer una investigación a una institución, les niegan información? Les dicen que no existe, cuando es información que sí existe, o que no se la pueden dar, o se las cobran por darles esa información. Así que todo ese debate con una ley de acceso a información pública, al menos existiría el marco regulatorio mínimo para poder exigir el cumplimiento del derecho. En cuanto a mecanismos de rendición de cuentas, está el artículo 11 constitucional, ustedes lo conocen mejor que yo, que es el principio donde se establece el principio de legalidad, que ustedes cuando empiecen a ser funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permita, ¿verdad? Entonces, y el artículo en su apartado o en su párrafo número 2 dice que la administración pública en un sentido amplio está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y de rendición de cuentas, cosa que hasta el día de hoy no es tan cierto porque no hay mucha articulación de este precepto constitucional del artículo 11 en lo relativo a la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, pero al menos ya lo tenemos en la Constitución, y hay variada regulación sobre la presentación de informes, por ejemplo las memorias anuales institucionales, que le dice o le exige a un ministro rendir cuentas sobre lo que hizo en el periodo, digamos en un periodo de un año atrás. Así que hay ciertas cosas en las que se puede apalanca el gobierno abierto en Costa Rica, que hay bastantes cosas, y hay legislación conexa a estas 4 leyes que les pongo de ejemplos. Me quedo con la última que está acá reseñada, que es la ley reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio. Contralorías de Servicio, oficinas de atención al usuario, por ponerlo en otro nombre, que lo que hacen es venir a ayudar a la atención del ciudadano, y que podrían ser las oficinas que se encarguen de ser el punto de contacto inicial para el ciudadano cuando yo quiera plantear, por ejemplo, una propuesta para hacer política pública en conjunto con esa institución. Si la Contraloría de Servicio las entendiéramos con ese papel que tienen, podría ser el punto de partida para fomentar participación ciudadana, para fomentar el acceso a información, porque podría ser a esa oficina a la que yo recurra para que me den información pública sin necesidad de crear mayor institucionalidad, que es una de las cosas que se debate en una ley de acceso a información pública. ¿Quién me va a dar a mí la información? ¿A quién le voy yo a tocar la puerta para que me dé información? Hay que crear ahora una oficina de acceso a información pública, con lo que ustedes saben que hay restricción en el gasto, restricción en el presupuesto, y entonces no hay dinero para crear más plazas y más puestos y más oficinas gubernamentales. Adicionalmente, hay un marco institucional apto, idóneo para el gobierno abierto. ¿Qué está haciendo la Contraloría General de la República? Que es la que regula, por ejemplo, a las auditorías. Ahí hay una gran incógnita, ¿no?, de cuántos de esos informes de auditoría que anualmente las instituciones públicas tienen un auditor o auditor general, auditora. Estas personas hacen un informe. ¿Cuántos de nosotros conocemos esos informes? Aquellos que no sean confidenciales por la temática que tratan. Bueno, ahí hay algo que hay que divulgar, hay que hacer públicos esos informes de auditoría. ¿Qué está haciendo la Defensoría de los Habitantes, que tiene la red interinstitucional de transparencia, y con el SICAP acá de la escuela y de la Universidad de Costa Rica están haciendo el índice de transparencia, el índice de transparencia para analizar cuán transparentes son, valga la redundancia, las instituciones gubernamentales? La Defensoría de los Habitantes está haciendo algo. Adicionalmente, la Procuraduría General de la República, que en Costa Rica es el punto de contacto para el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mecanismo que se llama MESICIC. Este es un mecanismo que hay una convención que el país se adhirió, y entonces anualmente la Procuraduría General de la República con la Procuraduría de la Ética dice acciones para avanzar en la lucha contra la corrupción.
Pero bueno, ¿cuántas de esas acciones nosotros conocemos? ¿Cuántas de esas son públicas? ¿Cuántas de esas realmente acciones están articuladas con el aparato gubernamental? Hay institucionalidad, pero lo que esté funcionando es otra cosa. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración me faltó la palabra, o se me borró, de Justicia, que esto es el CONAMAC del Poder Judicial, que está haciendo cosas muy interesantes. Ahorita me voy a detener más adelante en esto. Y bueno, ¿qué está haciendo el Sistema Nacional de Contraloría de Servicio? Que, como les comentaba antes, tiene un papel que podría más bien tener un papel muy importante si quisiera asumir el rol como oficina que propicie el gobierno abierto en las instituciones. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones, de desarrollos, de iniciativas que se han estado desarrollando en los últimos años, no solamente en Costa Rica, sino en otros países hermanos, sobre la aplicación de los principios de gobierno abierto para fortalecer una ciudadanía activa y propositiva, porque finalmente, como les he comentado, no hay gobierno abierto sin una sociedad civil activa, sin que ustedes se involucren, y para eso hay ejemplos que dicen que para ejercer una ciudadanía política, que es aquella que incluye el derecho a elegir a las personas que nos gobiernan y a ser electos, ustedes tal vez recordarán Ojo al Voto, iniciativa social de unas organizaciones sociales de Costa Rica, que lo que hicieron en las elecciones pasadas, en las elecciones del año pasado, analizaban el discurso político que tenían los candidatos presidenciales. Y esta aplicación, que es un sitio web, los invito a visitarlo si no lo han hecho hasta el día de hoy, ahorita lo que hace es el seguimiento del discurso político de los señores y señoras diputados. Entonces es una iniciativa desde la sociedad civil, desde un conglomerado de instituciones y de organizaciones, que lo que hacen es analizar el discurso político y, por ejemplo, decir cuán veraz es una información que un candidato en su momento o que un diputado en este momento está diciendo. ¿Cuál es el discurso que el diputado de la provincia de Guanacaste, X, Y o Z, está haciendo sobre la sequía que estaba ocurriendo o que estuvo ocurriendo, digamos, en esa provincia costera? ¿Cuál es el discurso que hay al respecto de eso? ¿O cuáles son los proyectos de ley que cada uno de los diputados presenta? Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede ser proactiva y no solamente dejar y criticar al diputado porque hace o no hace, sino con base en información fidedigna, que son los discursos que en la sesión de control político los diputados hacen, se analizan a través de esta aplicación qué están haciendo y diciendo los diputados. Relacionado con esto mismo, con elecciones presidenciales para ejercer esta ciudadanía política, esta es una aplicación mexicana del capítulo de Transparencia Internacional de México que se llama la aplicación Candidato Transparente. Le exigían, o la organización social iba candidato por candidato y le exigía, pensémoslo en el caso costarricense, de los señores y señoras que se están candidateando para ser nuestros alcaldes o alcaldesas, le preguntan a través de este sitio web, suba en el sitio web, por ejemplo, la declaración patrimonial. ¿Cuán rico, por ponerlo en lenguaje así básico, cuán rico es usted en este momento? ¿Cuántas propiedades tiene usted? Y también le preguntaban, se llamaba 3 de 3, eran la declaración patrimonial, la declaración como la hoja de delincuencia y otra declaración más, como para saber, ¿no?, que estos candidatos a los que ustedes van a elegir en las elecciones municipales, por ejemplo, del 2016, que ahí esté toda la información de estos candidatos. Es un sitio web creado por una organización social, donde usted, candidato o candidata, era responsable de subirlo. Si usted ya no quería, si usted quiere quedar mal con sus electores, entonces no suba su hoja de delincuencia. Pero si usted quería ser totalmente transparente, hubo una aplicación social que le permitió serlo. Entonces este es otro ejemplo. Y hay un ejemplo más que me encanta porque es un proyecto en el que yo estoy trabajando, se llama Justiciapedia. Ustedes saben que, y hay una presunción y hay todas investigaciones que dicen que el poder judicial es el poder de la república que es más cerrado. Y eso empieza a tener una razón de ser porque ¿cuántos de ustedes conocen o cuántos de nosotros conocemos cuál es el procedimiento para nombrar un magistrado? A la señora Zarela Villanueva, magistrada presidenta de la Sala Constitucional.
sabemos, o sea, yo sé cómo elegir a un presidente, porque cada 4 años me llaman a elecciones, o yo sé cómo elegir diputados, ¿no? O vamos a elegir ahora alcaldes, alcaldesas, síndicos, concejales, regidores, pero yo no sé cuánto, porque el sistema de pesos y contrapesos así lo exige, yo no sé mucha información sobre cómo se nombra un magistrado, un juez, un fiscal, ¿no? Y entonces esta información que empieza a generar suspicacia de cómo, por ejemplo, un juez que dicta una sentencia en un caso, por ejemplo, de un asesinato, ¿verdad? Ese juez tiene una relación de poder con el abogado que está, el abogado defensor de esa persona que está siendo, digamos, acusada y que yo voy a juzgar. Entonces, Justiciopedia es la plataforma en Argentina para conocer el poder judicial, las relaciones entre quienes administran la justicia, jueces, fiscales y abogados. Entonces lo que hacía era, esta aplicación lo que hace es por parentesco determinar cuántas relaciones hay, relaciones de poder, ¿verdad?, entre estas personas que administran la justicia y que es algo tan delicado, ¿verdad? Hay algunas personas que se están durmiendo por acá, los invito a ir a tomar agua, a refrescarse por allá afuera. Yo imagino que ya al final del semestre los tiene un poco cansados y es entendible. Espero no estar siendo muy aburrido, y si estoy siendo aburrido, entonces levanta la mano, porque cuando yo era estudiante era lo peor estarse quedando dormido pensando que mañana tengo un examen o un trabajo. No quiero de verdad aburrirlos, y estas plataformas me encantaría que les despierten interés, que vean que hay mucho que se puede hacer desde incidencia social, desde que ustedes como estudiantes, como jóvenes profesionales pueden empezar a hacer. Esta, como les decía, estaba para ver los vínculos de poder entre las personas que administran la justicia. Una ciudadanía civil, que es aquella que se refiere al pleno disfrute de las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso costarricense, ¿no?, la libertad de expresión se ejerce a través de que la nación, utilizando lo que es análisis de datos, ¿verdad?, por ejemplo, demostró que los usuarios pagan errores de ARECEP en las tarifas de bus, ¿no? Es decir, hay análisis de los datos que tienen las instituciones gubernamentales, que un medio de comunicación a través de libertad de expresión lo que hace es analizar para demostrar que hay, digamos, vicios en la gestión gubernamental y que produce errores como esos que estábamos viendo del ARECEP. La Nación Data, los invito a visitarlo, es todo un análisis que se hace sobre la gestión de datos, utilizando datos del sector público para hacer análisis comparado y estadísticas. Esto es otra cosa para ejercer libertad de expresión y lo que es la participación ciudadana. La red MICA, que es una red que lo que hace es buscar a través de firmas para un proyecto de ley, una ley participativa de radio y televisión. Es decir, ahí hay incidencia. Ustedes pueden proponer a través de la Oficina de Iniciativa Popular proyectos de ley. Entonces ustedes pueden crear un colectivo, una serie un conglomerado de organizaciones que recojan firmas para proponer un proyecto de ley en una materia relacionada, por ejemplo, con administración aduanera. Y la ciudadanía social, que hace referencia al derecho de estar bien y tener una buena calidad de vida, ¿no? Y para ejercer esta ciudadanía hay ejercicios o hay ejemplos, iniciativas. Por ejemplo, valga la redundancia, lo que está haciendo el gobierno de la República en las manos de la viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, que son una serie de diálogos para invitar a la ciudadanía a proponer política pública, por ejemplo. Entonces hubo todo un diálogo sobre transporte y combustibles. Recuerdan que estaba aquel tema de que era demasiado caro la gasolina en Costa Rica y el transporte y todo lo demás. Entonces hace una serie de diálogos, de mesas de trabajo para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía y empezar a avanzar política pública en la materia. Y luego están foros de discusión como los que trajeron todo lo que tuvo que ver con la carretera San Ramón. Recordarán ustedes que hubo toda una discusión en redes sociales, se paralizó la obra. Al final ahorita se está viendo si un fideicomiso o algo así, o hubo figuras sociales que permitieron ejercer esta ciudadanía.
y ejemplos como los de las municipalidades de Palmares o de Heredia con datos abiertos, que lo que hacen es poner en sus páginas web un catálogo de datos para que ustedes los consulten, datos por ejemplo donde ustedes pueden conocer a quién se le está otorgando una patente comercial en los cantones que ustedes, donde ustedes viven. Una patente comercial de esta panadería tiene o no, por ejemplo, ese permiso para trabajar en el cantón. Esta es una aplicación que va a salir muy pronto para la municipalidad de Palmares y la municipalidad posiblemente de Turrialba, que estamos trabajando desde la organización sin fines de lucro en la que yo pues trabajo, en la que yo sirvo también. Se llama Por Mi Barrio. A través de esto, ustedes utilizando el teléfono inteligente ingresan a la página web y ustedes pueden reportar, por ejemplo, un hueco en la calle o un desperfecto en el alumbrado público de la municipalidad para que la municipalidad lo atienda, y le llega a la municipalidad el informe de este reporte que yo estoy haciendo, con lo cual la municipalidad atiende estos reportes, digamos, de participación ciudadana o reportes de incidencia ciudadana. Rápidamente, la Alianza para el Gobierno Abierto y la participación de Costa Rica. Les comentaba, lo de gobierno abierto empieza a tomar un poco más de forma y empieza a impulsarse a partir de septiembre del año 2011, cuando 8 países se unen y fundan la Alianza para el Gobierno Abierto u Open Government Partnership, que es el nombre en inglés. En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto se le exige a los países que libremente se quieren adherir que este país que se adhiere haga un plan de acción en la materia de gobierno abierto para avanzar los 3 principios que antes hablábamos de participación, transparencia y colaboración cívica, ¿no? Entonces, Costa Rica forma parte del Open Government Partnership desde enero del 2012. El país ya ejecutó un plan de acción 2013-2014, y ahora les voy a presentar una filmina de invitación al lanzamiento de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto 2015-2017, que se va a lanzar el 7 de diciembre. Costa Rica forma parte de esto, y como parte de esta alianza, de esta iniciativa multilateral, como parte de esto se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se estableció el pilar de un gobierno abierto, transparente, eficiente en lucha frontal contra la corrupción. Es decir, lo de gobierno abierto se convierte en parte del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento macro de política pública donde se marcan las grandes estrategias, las grandes iniciativas que en el periodo de gobierno, en la administración, digamos, Solís Rivera, se van a ejecutar, y hay acciones en esta materia amparados en este pilar o en esta, digámoslo así, en este macro objetivo para avanzar un gobierno abierto, transparente y eficiente. Otra cosa que puede ser de ustedes de mucho interés para el seguimiento que le hagan a las iniciativas de gobierno abierto es la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, establecida por decreto. Es una letra muy pequeña, pero está conformado a través de este decreto. La comisión está conformado por instituciones públicas, instituciones de la academia, hay un representante de CONARE, un representante del sector empresarial que lo nombra UCAEP, la Cámara de Empresas del sector Cámara Costarricense de Empresas. Bueno, no recuerdo ahorita cuáles eran el significado de las siglas de UCAEP, la Unión de Cámaras exactamente, y la sociedad civil, que tiene 2 puestos ahí, 2 puestos para ser contraparte de las instituciones públicas que forman parte de esta Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Comisión que tiene como labor, de acuerdo al decreto, formular el plan de acción, que es el que les decía que se va a ejecutar, que se va a presentar el próximo 7 de diciembre, y que contiene 18 compromisos país para avanzar en los principios de gobierno abierto. Genera este plan de acción una oportunidad para la incidencia, para hacer cosas, para involucrarnos con compromisos concretos ahí establecidos en este documento, y que tiene un proceso, este plan tiene un proceso que es el siguiente: la co-creación. Ya les voy a hablar de esta parte, que significa
trabajar con la sociedad civil para el establecimiento de estos 18 compromisos, un proceso de consulta que es en el que estamos actualmente. Este documento está en consulta para que la gente diga qué le pareció o no el plan, la implementación y la evaluación. El proceso de co-creación del segundo plan de acción de gobierno abierto para el periodo 2015-2017 se construyó a partir de la estrategia Yo Soy Gobierno Abierto. Quizás algunos de ustedes, esperemos, les haya llegado una invitación hace unos meses porque tuvimos talleres. Yo participé en una consultoría donde, con base en esta estrategia de Yo Soy Gobierno Abierto, se invitó, por ejemplo, a estudiantes universitarios a que dijeran qué querían que apareciera en el plan de acción de gobierno abierto en la materia, digamos, y cuestiones vinculadas con el sector, digamos, universitario, estudiantil. ¿Por qué se llama Yo Soy Gobierno Abierto la estrategia con base en la cual se consultó, se co-creó este plan? Porque hasta que yo no me crea, hasta que yo no sea parte, hasta que mi abuela y mi abuelo sean parte de lo que es gobierno abierto, hasta que lo sientan, hasta que sea más vivencial para ellos, hasta ese momento no vamos a avanzar en materia de gobierno abierto verdaderamente. Retos y oportunidades para avanzar hacia un Estado abierto, y esto entonces es a modo de un poco de conclusión para abrir algún periodo de preguntas y de comentarios. Lo de gobierno abierto se ha empezado a impulsar, se ha estado impulsando desde septiembre del 2011, y en el caso de Costa Rica a nivel mundial, y en el caso de Costa Rica desde enero del año 2012. Las políticas, los informes, todo lo que se ha avanzado de las iniciativas ha sido por parte de los poderes ejecutivos, es decir, los presidentes, los primeros ministros, que son los que presentan estos planes de acción. Pero entonces la pregunta acá, para avanzar en la democracia, para que esto ayude también en el sentido de los sistemas democráticos, ¿qué está haciendo el legislativo? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo y qué está haciendo el Poder Judicial para que realmente tengamos un Estado abierto? En materia del Poder Ejecutivo, los principales retos que a mi entender tiene el Poder Ejecutivo en este momento es la articulación de acciones. No es posible que el MESICIC, que era este mecanismo para avanzar la implementación de la Convención Iberoamericana de Lucha contra la Corrupción, no es posible que este mecanismo siga estando aislado de las acciones que el Ejecutivo está haciendo. Lo hace la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado. ¿Por qué no se articula con las acciones que se están haciendo? El otro reto que tiene el Poder Ejecutivo es la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que ahorita les decía que se va a presentar el 7 de diciembre, y hay dos cosas que a mi entender son básicas, porque ustedes recuerdan que los tres principios de gobierno abierto, el primero es el de transparencia. Para ser transparente se necesita una política de datos abiertos y una ley de acceso a información pública. Sin esos pilares básicos, los otros dos principios de participación y de colaboración cívica es muy difícil cumplirlos. Esto lo necesitamos, y el Poder Ejecutivo es el que principalmente tiene el poder, valga la redundancia, para echarlo a andar. En el Poder Legislativo, con mucha satisfacción, les quisiera hablar rápidamente de la Alianza para la Asamblea Abierta. La Alianza para la Asamblea Abierta es un conglomerado de 8 organizaciones sociales, 8 organizaciones civiles que se unieron primero para evaluar cuán transparente era la Asamblea Legislativa. Se les presentó a los señores y señoras diputados el análisis donde decía que la nota de 1 a 100, la nota que tienen en cuanto a transparencia es por ahí de un 58%. Y entonces, con base en las recomendaciones que las organizaciones sociales le hicimos a la Asamblea Legislativa, les dijimos: nosotros que nos unimos para analizarlos y criticarlos a ustedes, nos vamos a, valga la redundancia, unir
y conformamos la Alianza para la Asamblea Abierta, que es la contraparte de la Asamblea Legislativa para avanzar en las recomendaciones que les hicimos con base en el diagnóstico que dice que tienen un 58%. Entonces, no solamente la sociedad civil vaya, analiza y critica, sino que también le propone y le dice al directorio legislativo, en este caso a el directorio que está conformado por 5 diputados, se les dice: empecemos a trabajar en acciones puntuales, concretas, para poder atender las recomendaciones que a ustedes se les hicieron. Una de las recomendaciones concretas en la Asamblea Legislativa, ustedes saben que tampoco es que es el poder más grande, no, es un poder pequeño, pero ahí cuando usted va a pedir una información, por ejemplo, usted quiere saber las vacaciones de un diputado, que se las puede, digamos, los periodos de vacaciones o cualquier dato que usted quiera, administrativo o de gestión legislativa, a usted lo mandan departamento por departamento. Y eso es tan fácil como poner una oficina centralizada. Perdón la palabra, a ustedes no les importa quién genera el documento. A uno no es de mi interés quién le puso el sello al documento. A mí lo que me interesa es la información que está en el documento o en el archivo. Entonces, una de las acciones puntuales es que en la Asamblea Legislativa haya un punto único de acceso a información, de acceso al ciudadano para que se me atienda. Y eso ellos dijeron: sí, qué fácil que es, pongámoslo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no lo hicieron en los años anteriores? Es cuestión de voluntad y de que un grupo y conglomerado de organizaciones sociales se sentara a trabajar con ellos. Eso es la Alianza para la Asamblea Abierta, que es producto de la apertura y el interés que ya la misma Asamblea Legislativa tiene, que acaba de firmar la Declaración de Parlamentos Abiertos, que está a nivel internacional en el Open Parliament, y entonces ya hay un avance en la materia, pero hay que seguir dándole seguimiento, hay que darle seguimiento a esto. El Poder Judicial, importantísimo. La ejecución de la política de participación ciudadana en el Poder Judicial, recientemente lanzada, que lo que hace es articular esas 3 iniciativas que están ahí abajo. La implementación de una iniciativa de gobierno judicial abierto, el programa de facilitadores judiciales, que son personas que cuando, por ejemplo, usted va a demandar a su vecino por algún problema que tuvo, hay personas en la comunidad que se llaman facilitadores judiciales, que para evitar que esto vaya, digamos, a un juicio, que vaya a una demanda y que inicie todo un proceso legal, hay facilitadores judiciales que le ayudan, digamos, a atender esas pequeñas o esas cuestiones que no deberían de ir hasta un estrado judicial. Y las comisiones de personas usuarias, que son comisiones que se sientan con los jueces, con los fiscales, con abogados de los circuitos judiciales que hay en todo el país, a determinar cuál es la calidad del servicio que se está prestando en el Poder Judicial. Entonces, hay avances también en este poder de la República. ¿Y qué pasa con los gobiernos locales? ¿Están haciendo presupuestos participativos? Tengo yo un profesor pensionado acá, don Víctor Vázquez, palmareño, que nos daba un libro para leer sobre presupuestos participativos. Ahí yo lo tengo en la casa, debe estar ya lleno de telas de araña, porque nuestros gobiernos locales no hacen presupuestos participativos, cuando esto es una realidad en otras latitudes, por ejemplo en Brasil. ¿Hay rendición de cuentas? ¿Cuántos de ustedes han escuchado al menos un perifoneo en las calles de sus barrios invitando al alcalde al ejercicio de rendición de cuentas que por código municipal tienen que hacer todos los meses de febrero de cada año? ¿Cuántos de nosotros vamos? Tal vez nos invitan, pero ¿cuántos de nosotros vamos a esos ejercicios de rendición de cuentas? ¿Y son de verdad ejercicios de rendición de cuentas, o es nada más un ejercicio donde digo cuántas calles construí y no digo por qué dejé de construir X o Y cunetas o X o Y infraestructura pública? ¿Hay acceso a información en las municipalidades? ¿Cuánta de información nos la niegan en los consejos municipales o en las oficinas municipales? Y todo esto lo traigo también en la importancia de avanzarlo hacia las elecciones municipales de febrero del 2016. Si no lo leyeron, una entrevista de la señora Contralora General de la República, que ya está acusada por beligerancia política, pero que muy bien lo dijo, al igual que lo ha dicho otras personas: si no tenemos cuidado
de lo que va a suceder en las elecciones municipales, ahí puede haber un gran riesgo, por ejemplo, de que las redes de narcotráfico se infiltren en los gobiernos locales por la debilidad que los gobiernos locales tienen. Ustedes saben, instituciones donde muchas veces la profesionalización de la estructura propia es demasiado débil. Hay que tener mucho cuidado a quienes vamos a elegir en esos cargos de elección popular que van a estar el primer domingo de febrero del 2016. 3 cosas que son transversales a gobierno abierto, que yo sé que ustedes lo han visto en la carrera de administración aduanera, en los cursos que la Escuela de Administración Pública les da, que son cosas que hay que atender urgentemente en el país. Hay que hacer cada vez más cosas con menos recursos. Hay una coyuntura fiscal, hay un problema tributario, todo lo que ustedes quieran, pero nos podemos poner creativos e innovadores utilizando las tecnologías, utilizando los nuevos mecanismos para hacer cosas. Hay que divulgar más. Lo de gobierno abierto, al igual que cualquier otra iniciativa, no va a ser una realidad si nuestros funcionarios públicos, ya ustedes van a empezar a ser ahora funcionarios y ya sabrán algo de esto, ya sabrán que participación ciudadana, pero ¿cuántos de los mandos medios de las instituciones gubernamentales en este momento saben de estas nuevas dinámicas? ¿Cuántos de los mandos medios saben que la Sala Constitucional ha dicho que usted no puede negar información pública? ¿Para qué me voy yo a comer un problema, tener un problema con la Sala Constitucional por negar información cuando ya la Sala Constitucional ha dicho que la información es pública y que tengo que darla como funcionario público? Hay que divulgar más y mejor, y lo otro, hay que esparcir la voz y utilizarlo a través de redes sociales, al igual que criticamos, al igual que hacemos mucha crítica en redes sociales y hacemos mucha reflexión de lo que está sucediendo en el país. Hay que divulgar muchísimo más estas iniciativas como las que les mostré de incidencia social que se ha estado haciendo. Y finalmente hay que romper con la cultura arraigada en las instituciones gubernamentales, en el mando medio, en los funcionarios públicos, donde no quieren hacer muchísimas cosas más allá para mantener el status quo. Hasta que no le digamos a la señora que deje de atender el teléfono, que deje de comer papaya o piña en su horario laboral frente a nosotros como que somos ciudadanos y que estamos ahí sentados, hasta que no le exijamos a estas personas que nos atienden, que realmente den un servicio de calidad, ahí todavía seguiremos teniendo una limitante con respecto a gobierno abierto. Hay que aprender de las experiencias internacionales, hay que crecer en estas temáticas, y en buena hora que la Universidad de Costa Rica, la escuela, propició, digamos, esta capacitación y otras o estas charlas para avanzar en estos temas. Cada vez hay más manos que levantan, hay más manos que se levantan, hay más personas que quieren participar, Y entonces los dejo con esta frase que dice que hace un tiempo perfecto para vivir un momento histórico. Estamos viviendo momentos muy interesantes en la historia mundial. Ustedes pueden revisar lo que está sucediendo en Cataluña en este momento, que es parte de España, que se quiere independizar. Bueno, hay una exigencia ahí. ¿Están realmente los políticos respondiendo a esas exigencias que hay o no? Es una coyuntura muchísimo que da para un análisis mucho más profundo, pero que nos invita a pensar también acá en Costa Rica, por ejemplo, cuánto estamos haciendo la clase política, cuánto están haciendo los funcionarios públicos para poner en manifiesto que este momento es ya, las tecnologías ahí están para utilizarlas y es simplemente poder sentarnos todos a trabajar y hacer las cosas de una mejor manera con este nuevo paradigma de gestión público. Les mencionaba, y esta imagen la tomo prestada de las redes sociales de Presidencia de la República, donde nos invitan al lanzamiento de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto el lunes 7 de diciembre a las 10 de la mañana en el Teatro Nacional, y habrá otras actividades paralelas. Ahí se presentará lo que el gobierno de la República en estos 18 compromisos que les mencionaba antes va a ejecutar en el periodo, digamos, 2015, que ya se acabó, al 2017, y donde habrá algunas reportes y algunas
informaciones sobre proyectos que se estarán realizando en esta materia. Y esto, bueno, sería todo. Hay una presentación por ahí que habla sobre datos abiertos. Yo con mucho gusto se las voy a compartir para que ustedes la tengan como material de referencia, por el tiempo y porque igual están quizás cansados, ya es un poco también tarde y porque no empezamos a tiempo, pero lo de datos abiertos es en el marco de lo de acceso a información pública, la posibilidad de que las bases de datos sean interoperables, de que las bases de datos sean compartidas para que ustedes, estudiantes, académicos, universitarios, empresarios, cualquier persona pueda utilizar, con base en que la información es pública, puedan utilizar esos datos para hacer cualquier cosa, que son los preceptos de los datos abiertos, que no es, y nuevamente no es que datos abiertos sea una evolución del gobierno abierto, es parte, lo de datos abiertos es parte de gobierno abierto, pero no es que es algo más o que eso es como un enfoque dentro de lo que es gobierno abierto, no es lo mismo. Ahí están algunos datos, mi correo electrónico y mi Twitter, donde generalmente posteo algunas cosas, por ahí ando algún material también, si alguno quiere. Soy fellow de la OEA en Gobierno Abierto, un programa que la OEA acaba de abrir, que se iniciarán las postulaciones para la siguiente generación, iniciando las postulaciones en enero, así que si alguno tiene interés de participar en estos programas que son gratis, hay que postularse nada más, lo pueden hacer, me pueden contactar ahí y dejo el micrófono abierto para preguntas, comentarios, les gustó, no les gustó, y nuevamente no quise despertarlos abruptamente, pero sí sé que muchas veces cuando somos estudiantes es mejor que nos digan eso a que ronquemos en el aula, ¿no? O en el auditorio, y ahí sí nos llevemos un colorazo, como diríamos en mis tiempos de universidad. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a Michael su gentileza por haber sacado el tiempo de venir a compartir con todos nosotros, a Lorena López por la organización de esta actividad que nos ayuda a cumplir uno de los propósitos de la Universidad de Costa Rica, que es la formación tanto profesional como ciudadana, que tratamos de brindar a través de todas las carreras independientemente de su área. Y tal como Michael lo mencionaba, hablar de gobierno abierto es hablar de ciudadanía, no es hablar simplemente de tecnología, pero para llegar a ser ciudadano, en primer lugar hay que querer ejercer ese derecho ciudadano que no se limita, como ya Michael lo indicaba, a ejercer el voto cada 4 años, sino que ahora la ciudadanía se ejerce todos los días a través del control social que se hace de las actuaciones que los funcionarios públicos están haciendo en respuesta a la satisfacción de nuestras necesidades. Pero además tiene otro valor agregado. A ustedes se les conoce como la generación milenio, y ustedes, generación milenio, se supone que son altamente tecnológicos, y esta generación milenio altamente tecnológica está demandando una nueva forma de relacionarse con su gobierno, y es aquí también donde tiene relación, tiene coherencia hablar de gobierno abierto. Ya ahora no se pueden quejar de que no participan en política porque no les gustan los mecanismos tradicionales de hacer política. Ahora tienen a su servicio también las tecnologías de la información para ejercer su derecho político, su derecho ciudadano, todos los días. Como vimos en clase, lamentablemente en Costa Rica se han creado múltiples espacios de participación. El problema es que no utilizamos esos espacios de participación. Y como se dice en política, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si no demandamos, el gobierno no busca tampoco cómo ser más transparente, ni más participativo, ni rendir más cuenta. Depende de nosotros el demandar. Y por último, la conferencia también tiene un elemento práctico, que es lo que les interesa a ustedes en términos de notas, porque uno de los casos que se les va a poner a analizar tiene relación en cierta forma con este tema de gobierno abierto. Entonces es que esperamos que hayan tomado nota de todo lo dicho, para que les ayude a la resolución del caso a aquellos grupos que les toque esta materia. Muchísimas gracias, Michael, por esta oportunidad,
por venirnos a hablar de las diferentes iniciativas que se están desarrollando y ojalá como ciudadanos, como estudiantes de la Universidad de Costa Rica y como futuros profesionales en administración aduanera, donde la transparencia se convierte en un elemento fundamental de competitividad, hayan aprovechado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doña Violeta. ¿Preguntas? Yo vi por aquí que tenían unas. ¿Ustedes? ¿Quién más con preguntas? Unas 3 o 4. Buenas noches. Bueno, desde su perspectiva, ¿cómo siente cuáles han sido los cambios más significativos desde esta implementación desde la iniciativa del gobierno abierto? Los cambios más significativos. Allá está el compañero, el técnico, sí. Bueno, ahí cuando yo, ya le respondo. Cuando yo inicié, yo inicié a trabajar, inicié como funcionario público, yo soy administrador público. Inicié en el 2007, en octubre. Una oportunidad que se me dio en el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Nunca desperdicien una oportunidad que le dicen que es de 2 meses, porque en el caso mío se convirtió de octubre del 2007 a junio del 2011. Imagínense el tiempo que estuve por ahí. Y luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar con gobiernos locales implementando estrategias de gobierno digital. Y quiero aquí hacerle un reconocimiento a la profesora Violeta, porque gracias a ella fue mi interés en el tema de gobierno digital. Entonces yo empecé a trabajar con gobiernos locales, producto de que ya en la carrera con la profesora Violeta había visto estos temas, y entonces empecé a llevar como consultor el trabajo con municipalidades, que siempre me ha apasionado, sobre gobierno digital, que es hacer más eficiente la gestión gubernamental de la municipalidad. Para no hacerle largo el cuento, el video que quiero mostrarles, que ojalá que ahora lo podamos hacer, lo encontramos en YouTube, ese video, fue el video con el que yo, iniciando recién nomás, me encontré en Twitter una vez el video y entonces lo proyectaba, porque tiene mucho que ver y lo que hace es abrir los ojos de qué es gobierno abierto en un video de 1 minuto por ahí. A las municipalidades, que como les decía, muchas veces están poco profesionalizadas, con un video como este surgieron muchas iniciativas, por ejemplo la municipalidad de Carrillo, Guanacaste, que es costera, donde hacía un poco ahí de trabajo con las comunidades, aprovechando lo que era gobierno abierto. ¿Cuánto avance? Era tu pregunta, ¿no? ¿Qué avance ha habido desde que el país trabaja en esto? Bueno, el avance es significativo, pero lento y no tan articulado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay algunas iniciativas como lo que ha hecho la Defensoría de los Habitantes, ¿no? Que tiene que ver, ese no es el video. Ahí, déjalo ahí y ahorita te digo pone, sí. Bueno, esa es la nota cómica del video. Tal vez, profesora, se llama Open Government Partnership. Es el Open Government Partnership, en el canal del Open Government Partnership. Ahí estaría el video. Ahí está, es la música instrumental para que ya ahora sí nos podemos dormir. Hay avances, por ejemplo, lo que ha hecho la Defensoría de los Habitantes con la red interinstitucional de transparencia, donde ustedes ahorita encuentran para la municipalidad de Dota, por ejemplo, toda la información desde el salario del alcalde hasta la ejecución del presupuesto en un único link. Lo que pasa, y en materia de gobierno digital, es que en este país no ha habido hasta el día de hoy una estandarización de las páginas web. Entonces, cuando ustedes van a un sitio web de una institución pública y quieren buscar el presupuesto, en la página web de una municipalidad lo encuentran en un link, y en la página web de un ministerio lo encuentran en otro link totalmente diferente. Al no haber una instrumentalización de las políticas de desarrollo y estándares de páginas web, entonces es muy difícil encontrar la información en las páginas web, valga la redundancia. Y la red interinstitucional de transparencia de la Defensoría de los Habitantes lo que ha hecho es tener en un único link toda la información. Es otro.
es el primero. Es como 4. Sí, ahorita si no yo voy y se los, a ver, bueno, vamos a verlo ahí. Es el primero que dice ahí. Ese es. Entonces, hay avances como los de la Defensoría, hay una política de datos abiertos en media ejecución. Ahí está. Si quieres, entonces vemos el video ahorita. Y entre otras cosas, ese fue el video que a mí me hizo entrar en esta dinámica y en este concepto de gobierno abierto. Yo creo que es muy simple, muy sencillo, que lo que hace es mostrar qué es el concepto básico de gobierno abierto y a partir de ahí todo lo que se puede generar y lo que se puede hacer. Entonces, vieron en el video el caso de Tanzania, que era lo del agua, ¿no? El agua es un recurso escaso y entonces en Tanzania, imagínense las sequías y todo, que es un país de África, el agua no llegaba. No crean que era a través de un teléfono inteligente en el que uno le reportaba supóngase la IA de Tanzania, que no llegaba el agua, no, a través de un mensaje de texto. O sea, ustedes saben que no todos tienen teléfono inteligente, pero un teléfono todo el mundo lo tiene en estos días ya. Y a través de un mensaje de texto, el mensajito normal, se manda a decir: no tengo agua, localidad tal, y eso ya la tecnología lo permite, se sabe de dónde viene y entonces pues si no se mejora el flujo de agua hacia esa comunidad, por ejemplo, que tenía una deficiencia de agua. Eso también ocurre, que la compañera preguntaba en Costa Rica, les mencionaba, hay municipalidades, yo las critico mucho, pero hay municipalidades que utilizan mensajes de texto para decirle a los contribuyentes que paguen sus impuestos municipales o para invitarlos a una sesión del Consejo Municipal donde se va a debatir un tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana en la comunidad. Entonces, ya los mensajes de texto se utilizan acá en Costa Rica, ese es otro ejemplo que se podría poner. Me mencionaba la profesora y también quiero mencionarlo. Hay, por ejemplo, una aplicación del Poder Judicial en el cual ustedes le pueden dar seguimiento a través de una app a el expediente si tienen un caso con el Poder Judicial. Digamos, si ustedes fueron demandados o algún accidente de tránsito, por ejemplo, en el circuito o de lo que tiene que ver con los juzgados de
de tránsito y todo esto. Ya hay aplicaciones que se están utilizando en eso. La municipalidad de Curridabat, igual a la aplicación de Por Mi Barrio, que es para reportar, por ejemplo, que haya un hueco en la calle o que haya que el parque está mal iluminado y que eso vulnera mi seguridad. La Municipalidad de Palmares va a lanzar Por Mi Barrio en conjunto con Accesa, que es la asociación en la que yo trabajo, o la que yo fundé, pero también está, por ejemplo, Curridabat, que lanzó una aplicación, ¿no? Es decir, Curridabat está lanzando una aplicación en esta misma temática. Hay ejemplos, no son ejemplos articulados, y eso es, compañeros, colegas, algo que este país adolece. Cuando Costa Rica empiece a hacer política pública, cuando empiece a generar proyectos de manera articulada, este país empezará a avanzar a un paso más decidido. Mencionaba el profesor Leonardo, el camino de Costa Rica hacia la OSD. Hoy hay un artículo en La Nación que dice, con o sin OSD, en el momento en que nosotros apliquemos esos estándares, que son más de 250 estándares para mejorar la gestión gubernamental, ahí podremos decir que hay un avance, porque nos pone y nos exige las reglas del juego más altas que pueden haber. Donde, por ejemplo, en el estudio de gobernanza que la OSD acaba de lanzar hace 2 semanas o hace unos pocos días, en ese estudio de gobernanza lo que se dice es cómo es posible que la ejecución en Costa Rica, la planificación siga siendo una planificación anual y no plurianual, cuando ya muchos países han avanzado. La planificación, esto tiene que ver con que yo no tenga que hacer ejercicios presupuestarios cada año. Y por eso, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, ¿cómo le vamos a exigir? Que ejecute su presupuesto, donde solamente la planificación, digamos, de una obra, de una carretera, la planificación implica 1 o 2 años. Y entonces, ¿cómo le vamos a exigir ejecutar un presupuesto en un periodo que no se ajusta a la realidad de nuestras instituciones? Hay muchas cosas que hay que cambiar, y por eso la articulación de las iniciativas es lo que yo creo que le puede permitir al país avanzar, y no solo en esta temática y en esto que es gobierno abierto y que era lo que estábamos hablando, sino en las temáticas que ustedes llevan de administración aduanera, cualquier política que se quiera desarrollar en materia de comercio exterior, de administración de aduanas, de todo lo que tiene que ver con estos impuestos, por ejemplo, que ustedes saben más que yo, cuando eso se haga de manera articulada, cuando se haga realmente de una manera consciente, con transparencia, como decía la profesora Violeta, ahí podremos decir que hay un mayor avance. Y el reto, no sé si habrá otra pregunta, pero para también ir finalizando, el reto está en, como decía la profesora Violeta, en que si ustedes, digamos que yo ya llegué, ya estoy no tanto en esa generación de los millennials, ¿no? de la generación del milenio, donde las tecnologías están ahí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer utilizando las tecnologías de información y comunicación. Ustedes vienen a ser la generación de reemplazo de los mandos medios que ahorita están en el Ministerio de Comercio Exterior o en la promotora de comercio exterior o en las instituciones del sector de comercio exterior del país. Así que cuando ustedes empiecen a utilizar las tecnologías para hacer más eficiente la gestión y que eso provoque transparencia, participación ciudadana, colaboración cívica, ahí empezaremos a tener un avance en cuanto a un Estado abierto. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, ¿no? ¿Nadie más? Yo solamente quiero compartir lo que antes conversaba con Michael. Recientemente el Colegio de Ciencias Económicas, o más bien la Defensoría de los Habitantes, en conjunto con el colegio, organizó una sesión de varios días sobre este tema. Y lo curioso es que, como eran 2 días, estuve compartiendo con personas de diferentes instancias, de la administración pública, de la administración privada, de municipalidades y demás, y me decían, sobre la pregunta que hacía la compañera, ¿verdad?, ¿cuánto hemos avanzado? Me decían, muchas reunionitis, muchas capacitaciones, mucha clarificación de conceptos, qué no es o qué sí es esto, pero efectivamente poquísimo o casi nula articulación. Me decía, por ejemplo, algunas compañeras de una municipalidad me decían, ya yo sé todo esto y ahora sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Sabemos que, por ejemplo, una estrategia desde la institucionalidad podría ser que en las páginas web tengamos, ¿verdad?, un estándar mínimo de información que debería haber ahí.
y que supiéramos, por ejemplo, en qué formato vamos a tener la información, porque acordemos que no es solo transparencia y no es solamente presentar información en forma unidireccional, sino que es la información que la ciudadanía, que la sociedad necesita en la forma en que la pueda utilizar. No es en PDF o en un formato que nunca lo voy a poder utilizar, sino que es algo que sea perfectamente utilizable en investigación y demás. Y comentábamos con Michael, ¿verdad?, toda esta problemática que tenemos en términos del acceso a la información. Pero va más allá, ¿verdad? Si no hay participación, si no hay proactividad, si no hay involucramiento, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber un cambio de esta cultura que necesitamos? En realidad nosotros pensamos que ustedes como gestores de la administración pública, de la administración aduanera, ¿verdad?, tienen que también asumir una actitud más proactiva también, a ver qué podemos hacer para corregir, qué podemos hacer, no para criticar como que a todos nos encanta, ¿verdad? Bueno, yo creo que muchísimas gracias, Michael, de verdad, de lujo. Yo me siento excesivamente satisfecha. Michael compartió en varios momentos en reuniones con nosotros y me da muchísimo gusto ver cómo una persona que es graduada de acá ha llegado donde él está y que hoy viene a compartirnos sus experiencias. En realidad nos compartió montones, pero tiene muchísimo más que compartir y de verdad yo creo que se merece más que un fuerte aplauso, ¿verdad? Bueno, damos gracias, aquí sí, por concluido, ¿verdad? Sí, Michael. No, invitarlos a que si tienen de verdad alguna consulta o para el caso que la profesora les va a poner, y me quieren consultarme, les va a poner, no duden en contactarme, de verdad, y hay muchas oportunidades. Hablaba con la profesora de trabajos finales de graduación o de TCUs también, no sé en qué nivel están, que se puede hacer en esta materia, así que con mucho gusto podemos seguir conversando para avanzar en estas cosas y que tengan muy feliz tarde.